La tercera de Corintios. A ver si decían amén. Gloria a Dios. Vamos a leerlos todos. Yo en voz alta y ustedes con la vista. Leemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Gloria a Dios. Isaías, pon el teléfono para acá para que esté más cerca de la bocina. Que escuche mejor el audio. Segunda de Corintios 5:16. Ahí. Segunda de Corintios 5:16. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Saben que vamos a tomar asiento? Y el Espíritu Santo titula este sermón Una nueva creación. Este fue el primer debate que yo tuve en mi vida cristiana. Como a 2 semanas de yo haberme convertido, a 3 semanas, eso fue así, sí, pero bien reciente. Un pastor me lleva a casa de otro pastor que era menonita. ¿Conocen los menonitas? Esa gente que no tienen ningún tipo de luz eléctrica, ni usan autos, que andan en caballos, y los Amish le dicen también, ok, son más o menos la misma denominación. Y bueno, estábamos ahí en casa del pastor menonita y el pastor menonita como que me quiso agarrar para su congregación, como que me empezó como a invitar y me dice, tú estás casado una sola vez, es decir, solamente has tenido una esposa en la vida. Y yo le digo, bueno, sí, pero ¿por qué me preguntas? Si no, porque si no, entonces no podrías ser parte de nuestra congregación. Claro que yo tampoco quería. No hubiese sido muy difícil a mí ser menonita. No, pero no por el sentido ese, sino porque pues ni siquiera sabía lo que yo creía. Yo estaba estudiando el seminario en mi iglesia. Era imposible que yo no fuera para allá. Pero de todas maneras tuve curiosidad saber por qué él me decía esto. ¿Y cuál es la razón? Dice, no, es que la razón es que ya sabe que si alguno repudia a una mujer y el otro se casa con ella, pues entonces está cometiendo adulterio. Así que solamente se puede estar casado una sola vez en la vida. Yo tenía como 3 semanas o 4 semanas de convertido, pero aquello me resultó raro. Y yo le dije, ¿has leído 2 de Corintios 5:17? Vamos a buscar, le dije yo, qué es lo que dice 2 de Corintios 5:17. Y yo no fui ahí con la idea de debatir, pero ese fue mi primer debate y fue algo, pues no pensado. Pero yo pensé, entonces, ¿quién puede entrar al reino de los cielos? Porque cuántas personas en su vida pasada cometieron errores. Ok. Y si bien es cierto que dice que el obispo sea marido de una sola mujer, Pablo está hablando en Cristo. En Cristo. Porque si es fuera de Cristo, todos han tenido como 24 esposas. Claro, porque en la Biblia hay que entender que hoy en día esposa se le llama a la persona que firma un acta, pero en el tiempo bíblico esposa se le llamaba a la persona que dormía con el hombre. A la vez que dormía con el hombre ya era esposa. Por eso cuando la esposa equivocada, la mujer equivocada entra a la tienda de Jacob, Jacob no se puede retratar. Esa no era la que él quería, pero ya estaban casados.
Por eso Pablo dice, no permito, ¿verdad?, un hijo de Dios unirse a una ramera, porque un solo cuerpo, una sola carne es con ella. Es decir, están casados. Y Pablo habla porque dice, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, hay una diferencia de tiempo. Hay que entender la Biblia en el contexto, en la época en la cual ella en realidad se escribió. Entonces yo le dije a él, vamos a leer lo que dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahora el 16 que está adelante es bien interesante. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos más. ¿Por qué razón? Porque es una nueva creación. Es una completa nueva creación. Y eso deja atrás absolutamente todo lo que pasó. Gloria a Dios. Todo lo que ha pasado a la persona anterior a venir a Cristo no es contado. Y no solo son las cuestiones visibles, porque algo, bueno, estuvo casado antes visible, pero ¿qué pasa con las invisibles? A las que la gente no ve sí se borraron, pero las que la gente ve no se borraron. Pues no. Es decir, o se borraron todas o no se borró ninguna. ¿Verdad? Porque para Dios todos los pecados son iguales. Es decir, el que quebranta la ley en un punto, dice la Escritura, que se hace culpable de todos. Entonces, cuando venimos a Cristo, y gracias a Dios yo no tenía el problema de haber estado casado 2 veces, pero aún así eso me pareció demasiado raro. Pero no voy a hablar hoy sobre los matrimonios, ¿verdad? Voy a hablar hoy sobre la nueva criatura. Tan solo era una ilustración de cuánto poder tiene este texto. ¿Qué es una nueva criatura? Porque el Señor dijo, no se puede echar vino nuevo en odres viejos. Amén. Y muchas veces, o algunas veces, el cristiano ve la vida cristiana como un mejoramiento. Yo voy a ser mejor. En la vida cristiana tú no puedes ser mejor. En la vida cristiana tú tienes que ser otro. Porque el asunto aquí no es mejorar. Podemos mejorar allá afuera también. Podemos comportarnos bien. Podemos hacer las cosas bien. Podemos comenzar a tratar con amor a las personas. Muchas religiones enseñan el amor, no solo el cristianismo. Yo he conocido a personas de otras religiones, musulmanes, inclusive, que son personas que actúan muy amorosamente, actúan correctamente. El cristianismo no es una mejora. El cristianismo no hace mejor al hombre. El cristianismo hace nuevo al hombre. Gloria a Dios. Es clave entender esto. De modo que si alguno, y Pablo, claro, coloca la condicional. De modo que si alguno, es decir, no que todo el mundo que está en la iglesia sea una nueva criatura. ¿Quiénes son los que son una nueva criatura? Los que están en Cristo. Ahora, estar en Cristo significa estar dentro de Él. Por lo tanto, tienes la mente de Cristo, tienes el corazón de Cristo, piensas como Cristo. Por supuesto, en tus imperfecciones humanas. Somos hijos de Dios, pero sabemos que estamos aún en la carne. Así que siempre vamos a fallar, pero el timón siempre va a volver a tomar la dirección correcta. A no ser que tú quieras adredesmente irte para la dirección contraria. Porque sí, el agua va a ser así, va a ser en el mar un barco. Tomamos la ilustración de un barco
y el agua tira el barco para acá, tira el barco para allá, pero siempre el timón va a ir porque es como un piloto automático. Nosotros vamos en un piloto automático hacia el Señor. Gloria a Dios. Estamos montados en un Tesla, pero del año 3000, es decir, los que no chocan ni nada, ¿verdad? O de ahora no, porque no confío todavía, pero allá cuando llegue el año 3000 nos compramos el Tesla del año. Ok, entonces estamos en un super auto que maneja automáticamente y todo nos va guiando al blanco perfecto. Todo nos va guiando al autor y al consumador de la fe. Todo nos guía paso a paso, por eso dice el Señor, que para los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Y bueno, ¿y cuánta gente no entiende eso? Bueno, pues claro, porque eso lo entienden solamente los que aman a Dios. Porque no dice todo el mundo. Dice, para los que aman a Dios. Y esto es interesante, porque no es que todo tú lo veas ayudándote bien, sino es que para ti te ayuda bien, porque tú le ves el bien de las cosas sabiendo que Dios te está guiando en cada paso. Porque claro que hay cosas que ocurren que tú no le ves ningún lado bueno, a no ser quejarte. Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es una nueva creación. Es un hombre nuevo, es una mujer nueva que Dios ha hecho nuevamente a su imagen y a su semejanza. Las cosas, ¿qué son las cosas? Todo lo que ha pasado. Todo. Si supiéramos cómo las personas venían a Cristo en aquella época, en el siglo I, nos diéramos cuenta cuánto hay veces que el cristianismo malentiende la Escritura. En aquel tiempo la poligamia era algo normal. Las personas tenían 3, 4, 5, 6 esposas. En todas esas regiones orientales. Ya en el pueblo de Israel no. Pero en los demás países de allí, bueno, eso era como, eso era algo no era normal. Por eso cuando Pablo dice que el obispo sea marido de una sola mujer, muchas personas llegaron a Cristo con 3 y 4 mujeres y tuvieron que decirle a 3, no podemos seguir y me quedo puesta. Porque eran diferentes tiempos. Ahora no, ahora eso sería algo inclusive ilegal. La poligamia es ilegal. Los mormones ya tuvieron que dejar la doctrina, pues los andaban metiendo a la cárcel antes por casarse con 3 o 4. Es decir, es ilegal, es algo contra la ley en ese tiempo. Pero en aquel tiempo no lo era. Entonces Pablo le estaba hablando a personas que tenían no las costumbres occidentales, que en este tiempo más malo que bueno todo el mundo seguía por la Biblia, todos los ateos seguían por la Biblia. Porque todos tenemos una conciencia cristiana. Tenemos la conciencia de los mandamientos de Dios. Aquí los paganos no. Así que Pablo estaba hablando con personas que antes de venir a la fe en Cristo eran cualquier cosa. Imagínense que ahí las personas se bañaban en baños públicos. Y esos baños públicos era, pues, lo peor de lo peor. Eran unas piscinas que se metían todo el mundo ahí. Eso eran las costumbres, ¿sabes? Entonces, Pablo estaba hablando con personas que tuvieron, por eso, cuando tú te sientes mal por tu vida pasada, tú tienes que pensar en aquellos primeros cristianos, que venían de una costumbre completamente pagana, que venían de algo horrible, algo que nosotros ni siquiera diéramos crédito de lo que pasaba en aquella época. No lo puedo decir porque estamos en una iglesia. Y Pablo le decía, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas, no una, no dos, no 3, no la que la gente diga que sí, no la que la gente dice que no. Todas las cosas son hechas
nuevas. Ahora, ¿qué es ser una nueva criatura? Y cómo tú vives como una nueva criatura. Porque eres una nueva criatura, pero se quedó como ahí, como un virus adentro, como lo que le pasa a las computadoras, que tienen virus. Ese virus es el viejo hombre. Y el viejo hombre siempre trata de contaminarte. El viejo hombre trata siempre de tirar para atrás. Es un adicto al mal. Y el mundo igualmente te enseña por el mal camino. Todo el mundo te enseña por el mal camino. Este mundo, es más, espera que tú vayas por el mal camino. ¿Cómo tú sigues siendo una nueva, o cómo tú vives como una nueva criatura? Primeramente, el punto número 1 que tienes que tomar en cuenta es detectar el problema. ¿Cuáles son los problemas que te aquejan a ti espiritualmente? Apúntalos. Después rompe la lista, no voy a hacer que caiga en mano de alguien. Ok. Pero apúntalo. Apúntale, ¿cuáles son los problemas que a ti te aquejan? Porque sabes por qué le tienes que estar pidiendo a Dios todo el tiempo. Tú sabes qué es lo que dice: Señor, ayúdame en esto. Señor, perdóname por aquello. Señor, mejórame aquello. Señor, quítame aquello. Señor, dame esto. Pon esto en mí. Dame esta manera de ser para poderte servir. Así que todos sabemos los problemas que tenemos. Apuntarlo es importante. Y notarlo es importante. Es como cuando alguien tiene problemas de alcohol, por ejemplo. Que si no se da cuenta que tiene problema de alcohol, nunca va a salir de ahí. Alguien tiene cualquier tipo de adicción. Si no se da cuenta que tiene un problema, nunca va a salir de ahí. Y algunas veces la gente no se da cuenta que tiene un problema. ¿Y por qué no se da cuenta que tiene un problema? Porque es claro que ya está acostumbrado o acostumbrada a vivir con el problema. Y cuando tú estás acostumbrado o acostumbrada a vivir con el problema, es muy difícil entender el problema o entender cuán grave es. Y tal vez estás matando a los demás, pero para ti no está pasando nada. ¿Y por qué no está pasando nada? Bueno, nos acostumbramos hasta los dolores, ¿verdad? Ahí que padece dolor en las rodillas, que sigue viviendo con el dolor en las rodillas, que padece de dolor de cabeza, sigue viviendo con dolor de cabeza. Nosotros nos podemos acostumbrar a todo. Andamos ahí medio ciegos, pero seguimos leyendo. Nos acostumbramos a todo. Entonces, al acostumbrar a todo, el problema deja de ser visible, al menos para nosotros. Y si lo detectamos, lo damos como algo que no es tan importante. Apunta el problema. Date cuenta de la situación. Entiende por qué está mal. Y comprende por qué es insostenible con ser una nueva criatura. Porque la Escritura dice: todas las cosas, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Y por qué esa? Si tú te conformas con llevar esa, pues un poco te estás oponiendo a lo que dice la Escritura. Esa también tiene que irse. Porque dice: las cosas viejas pasaron. Así que esa también tiene que irse. No, que se fueron 40, me quedan 2. Esas 2 tienen que irse también. Tienen que irse. Porque eso completa la creación. Gloria a Dios. Entonces, es decir, no podemos tener ni siquiera la oreja del viejo hombre. Y es difícil. Pero hay que creer en la Escritura.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahora dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo en Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Escuchen ahora, esto es importante. No tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que de esta forma Dios nos reconcilia con Él, porque nos hace una nueva criatura a imagen y semejanza de Cristo. No que hayamos llegado, sino que vamos en camino todavía. Pero cada día hay que combatir eso que queda. Entendiendo cuán grande gracia y misericordia Dios ha derramado en nosotros. Cuán agradecido o agradecida debemos estar. Y eso es lo que nos impulsa a seguir adelante. A decir, no me conformo con ser así. Puedo seguirlo siendo. Es más, ni siquiera es tan malo. Pero no me conformo. Porque si nos conformamos, atentamos contra la nueva criatura. Hay algo ahí que no se quiere ir. Vamos a ponernos de pie, gloria a Dios. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser nuevos. Que nos ayude a no conformarnos. Mira, cuando nos gusta algo, nunca nos conformamos. No sé, si una mujer está enamorada de su cocina, no se conforma, siempre anda comprándole una cosita para acá, una cosita para allá. Si el hombre está enamorado de su auto, no se conforma, siempre anda pasándole por aquí, mira que está sucio aquí, ¿verdad? Cuando nos conformamos, no somos conformistas. ¿Por qué vamos a ser conformistas en nuestra relación con Dios? Cuando en la vida hemos dicho ya, no más. ¿Verdad? Cuando el muchacho está enamorado de la muchacha y le quiere comprar, pues, la luna, literalmente. Dice aquí, te doy la luna. Y él se lo dice, pero en verdad quisiera hacerlo. Entonces, ¿cuándo nos conformamos? Nunca. ¿Y por qué conformarnos en nuestra relación con Dios? ¿Por qué ser conformistas? No debemos de serlo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya los puedo sentir. Allí levanta tu mente al Señor. Del Espíritu Santo.